Continuamos con Daniel Gómez Nates, Harley Mitchell y nuestro economista Eric Molino acerca de los temas que nos ocupan hoy sobre las declaraciones del presidente Molino. Tengo que preguntarte, tú como Daniel, como un director de teatro y que puede leer el cuerpo y el lenguaje de la gente, viene otro corte del presidente hablando sobre el Chinchén, pero antes de hablar sobre el Chinchén quiero hablar de lo emotivo, de la forma en que el presidente logró llegar a mucha gente en este país a través de la televisión. Tenía, y no recuerdo internacionalmente a Lula da Silva, que una vez lloró frente a la Cámara recibiendo la presidencia, pero no recuerdo a un presidente panameño haciendo lo propio. Pero es que yo creo que en el caso del presidente tenemos que hacer un poquito de historia. Así Acuérdate que él viene desde la cruzada civil, así mismo es. Todo el trabajo que ha hecho, encima estuvo preso, y llegar a ser presidente de la República en ese momento, cuando te ponen la banda, eso es para no creer. Entonces ahí te embarga una emoción. Es una película de Netflix. Claro, te embarga una emoción que tú no puedes controlar, porque todavía 4 meses antes él no sabía ni siquiera que iba a ser candidato. Aquí nos dijo, sentado en ese sofá amarillo, que él en el momento que lo estaban llamando veía el techo ahí coronado, andaba con sus nietos a ver qué iba a comer, a veces no sabía. La planificación de él consistía en eso. Claro, ¿no? entonces todo te cambia, tu vida te cambia, y encima eres escogido presidente de la República y te ves en un escenario que tal vez yo creo que él ni lo pensó. Entonces hace unos meses nadie hablaba de eso. Claro, entonces aunado a que él sabe que esto es una responsabilidad muy grande y que él no quiere defraudar, porque él lo repite muchas veces: mi nombre siempre lo mantendré limpio, quiero todo recto, quiero todo claro. Entonces yo creo que es ese momento de emotividad, de transición y de cambio. No depende de un solo hombre, ¿no? Claro. Es el presidente y es el líder. Hay dos momentos emotivos. Uno cuando le ponen la banda. Y el otro, para mí más significativo, cuando empieza escucha el himno nacional. Entonces, él se ve allí, yo creo que es donde él se ve como el presidente de la República, y él entiende la responsabilidad que él tiene y que ha llegado a la máxima jefatura, que no son todos. Las lágrimas siempre ayudan para conectar con el público. ¿Qué tú crees que pasó con la audiencia en este momento a través de la televisión? Yo creo que en estos momentos el presidente Molino tiene un gran respeto, una gran aceptación por parte de un gran conglomerado de la población. También demostró que es un hombre que no tiene esa dureza que tal vez lo conocemos, que también hay una parte, digamos, sensible en él, y en algunas ocasiones lo ha demostrado. Entonces yo creo que fue un buen momento de demostrar y de decir: hombre, yo soy un papá, un abuelo, un esposo, voy a ser el presidente, pero también soy un ser humano que tiene sentimientos. Entonces para mí fue emotivo, fue impactante, y yo creo que mandó un bonito mensaje de que no soy el ogro, voy a ser el presidente, y creo que voy a ser el presidente de todos los panameños. Casualmente, eso que acabas de decir y que causó un poquito de sonrisa, me gustaría saber de parte de otros dos tipos diferentes de profesionales acerca de esa reacción. Mira, los mensajes poderosos son importantes, son más importantes que las palabras. Sí, señor. Y hay una cosa importante en política que siento que va a suceder. Él está sumando activos políticos, está sumando puntos. Y esos puntos los va a tener que poner en la mesa en el momento que tenga que tomar grandes decisiones, por ejemplo, sobre la Caja del Seguro Social, por ejemplo, el tema de la mina, por ejemplo, el tema financiero. ¿Cuál es su opinión acerca de las lágrimas versus la realidad? Te diría que lo humanizó mucho. Yo creo que la reacción de muchas personas era sorpresa al verlo llorar, porque tradicionalmente, tú sabes, fue ministro de Seguridad, una persona, digamos, de mucho carácter. Entonces, al verlo, digamos, y yo creo que cualquiera de nosotros, si pasa por esa circunstancia, porque recordemos que él estuvo a 2 días de no saber si lo iban a dejar correr o no antes de las elecciones, y haber pasado por todo eso, haber estado preso. Él menciona cada rato en los discursos de que él había sido un perseguido político, y él no quiere que la gente pase por eso. Evidentemente eso lo marcó como persona, y de cierta manera se siente reivindicado de que, digamos, el pueblo le haya dado el voto. Le dijo: oye, agradezco la confianza, tengo que de cierta manera, digamos, no dejar mal a las personas y no dejar mal el apellido. Lo ha hecho varias veces.
Mi primer recuerdo de José Raúl Mulino fue quizás en el año 90, 91, cuando era vicecanciller, y defendió la migración de los haitianos o el paso de una ola de migrantes haitianos a Panamá, con unas palabras extremadamente valientes, de que quizás en este momento darían un poco de risa, pero él decía que los discriminábamos porque eran negros y no tenían dinero en los bolsillos. Y quizás uno panameño de a pie, quizás esa era la realidad de aquel momento. Desde ese momento lo vi como alguien valiente y yo creo que los momentos emotivos coinciden con su contacto con los símbolos patrios. Es un estrato diferente que solamente algunos panameños tienen. Después de 2 gobiernos que se han caracterizado por personajes que han demostrado o se les creía una falta de carácter, el exceso de carácter o la demostración de un carácter, al menos discursivo, es lo que lo tiene como presidente. Por tanto, el verlo llorar al momento de sentir el contacto de la enseña patria en su pecho y escuchar las notas del himno nacional en otro estrato, es algo que si el hombre tenía un carisma, supónganse, de 40 o de 50, esto fácilmente sube 10, 15 puntos, porque no solamente es un tema humano, sino de que, mira, es más complejo de lo que aparentaba, pero mucho tiene que ver, y en el discurso se vio, su sentido patriótico de defensa de la soberanía y de defensa de lo que significan estos símbolos patrios que ya vimos todos que significan mucho para él. Daniel, una de las cosas más importantes que creo que logró él con la conexión que hubo ese día, y me desmentirán ustedes, es que en ese momento se me olvidó Ricardo Martinelli. Es que él también, si tú lo ves corporalmente, él te demuestra una humildad. No es ese presidente. Y el discurso, como está estructurado el discurso, fíjate que el discurso no está estructurado con dureza. El discurso está estructurado de una forma muy coloquial, hablándole al público. Y él se cuidó mucho del otro, de quién realmente lo puso allí. Porque eso no lo podemos olvidar. Yo le estaba diciendo, aquí ganaron los 2 ungidos de Ricardo Martinelli, los 2 a los que él le levantó la mano, a José Raúl Mulino y a Dana Castañeda. Entonces, tenemos siempre presente la imagen del expresidente, pero él sabe que tiene que marcar una diferencia. Él sabe que ahora mismo él es el responsable para conducir este país. Entonces, él, de una manera inteligente, así como ha conformado su gabinete con figuras tanto de su partido como fuera de su partido, él también, su personalidad, tiene que proyectar independencia. Bueno, y una de las frases, digamos, más exitosas de Ricardo Martinelli fue dicha muchas veces, fue tema de sonrisas, de risas y también de aceptación de parte de gente tan fuera de la realidad nuestra como el rey de España. Vamos a escuchar al presidente Mulino hablando acerca del Chen Chen que viene. Llegó el momento de hablarles del Chen Chen. Sabía que les iba a gustar. Todas las acciones de mi gobierno generarán Chen Chen. Las obras públicas, como las líneas que faltan del metro, el tren David-Panamá, la construcción de viviendas y obras como el plan de reconstrucción vial, generarán miles de empleos y eso significa Chen Chen. Este concepto se asocia con bienestar económico y buenos salarios, no con dinero sacado sin control del erario público. El plan de mi primer empleo llegará a miles de jóvenes y eso les dará Chen Chen y experiencia. La atracción de inversiones y exportaciones generará oportunidades de empleo en el sector privado y eso viene con buco Chen Chen. Las becas y ayudas del IFARU exclusivas para el pueblo son oportunidades de estudiar para después conseguir mejores empleos y oportunidades de ganar Chen Chen. Los miles de turistas adicionales que entrarán al país y dejarán en Panamá
a lot of Chenchen. Los recortes en el presupuesto de la Asamblea y los gastos excesivos del gobierno son millones de dólares que nos ahorraremos en política y corrupción. Y eso es más Chenchen para ti. Bien, estamos con Daniel Gómez Nates, Harley Mitchell y Eric Molino, economista, acerca de los temas más importantes de la intervención del presidente Molino ayer en su toma de posesión. El tema del Chenchen te toca a ti, Eric, pero lo vamos a conversar acá. No, claro, y eso me recuerda a esa célebre frase de "It's the economy, stupid". O sea, al final la economía impacta de manera transversal muchas cosas. Yo recuerdo en la campaña que tenías candidatos diciendo que lo que pasa es que hay que atacar la corrupción y defender la institucionalidad, y era un mensaje que le llegaba a una parte importante de la población, pero había otra parte de la población que decía, está bien, pero no tengo agua, o está bien, no tengo trabajo. Entonces pasaban casi que a segundo plano todas estas cosas que obviamente no justifico, pero que se entiende que hay una parte importante de la población que dice, no me puedo sentar a pensar que Panamá tiene un problema de que está en una lista gris o que no lo dejan exportar a un lugar, brother. O sea, yo necesito trabajo, yo necesito tener agua potable. Entonces, al final, estas son cosas que lamentablemente se resuelven con Chenchen. Entonces, ¿cómo tú al final consigues paz social? Lo demostró el gobierno pasado, que no es a punta de subsidio y que no es a punta de clientelismo político, porque siento que el cálculo del gobierno pasado era, bueno, en la medida de que yo les estoy dando algún tipo de subsidio, los mantengo tranquilos, y eso se demostró que no era cierto. Es una mala forma de ver el Chenchen. Es una mala forma de ver el Chenchen, porque evidentemente, y yo creo que hizo la analogía de la fiesta, que a mí me encanta, que al final hubo una fiesta y después nos tocó una resaca, y nosotros que no nos beneficiamos de la fiesta fuimos los que la acabamos pagando. Entonces, al final dar ese mensaje de que sonó casi a mi ley, de que la casta política es el que tiene que pagar el costo de la fiesta, creo que es un mensaje que a mí me pareció positivo, pero es que al final, en la medida que tú empiezas a traer inversión extranjera directa, empiezas a crear menos burocracia, porque cuando a ti te están hablando de que tienes digamos, a la política metida, ahí estás favoreciendo a ciertos grupos, y entonces no tienes realmente un libre mercado, que es lo que hemos tratado de promover siempre acá, sino que tienes esa economía de amiguetes, y entonces ahí no estás beneficiando a toda la población, sino que un grupito. Entonces, si tú empiezas a tener una economía más abierta, una economía donde haya menos burocracia, donde el gasto público sea más eficiente, ahí es donde tú estás viendo que en verdad el dinero sí existía, pero no alcanzaba. Entonces, cada vez que están hablando de temitas como que hay que subir los impuestos o hay que hacer, digamos, ajustes para que podamos tener recaudación mayor, el tema no va por ahí. La recaudación aumenta cuando tienes más inversión y se generan más empleos, y no es justo ni moralmente correcto transmitirle digamos, a la población un costo de una fiesta en la que ellos no participaron. Hay que hacer recortes importantes y que esos recortes se vean transmitidos a la población a través de solucionar los problemas de agua, solucionar los problemas de educación y la caja del Seguro Social, que digamos, es otro de los problemas que viene. El presidente habló de que, por ejemplo, viene el tren de David a Panamá, que va a ser uno de los proyectos insignia, pero también, digamos, eso va a ser un proyecto que va a costar mucho dinero, y tenemos una caja del Seguro Social que también tiene un montón de problemas. Se tiene que hacer, como lo hemos estado diciendo en otras entrevistas, recortes importantes, pero al mismo tiempo fomentar que la economía pueda generar empleos formales, que vengan inversionistas, y que también en el sector doméstico vuelva una confianza a la economía panameña. Es un discurso muy calibrado. A mí me pareció, además, que bien hablado, un discurso que intentó conversar con la población más que hacer un discurso. Bien programado, bien sustentado, y veo ahí una situación que era hasta lógica de parte de los comunicadores y personas que pensamos como de 2 y 2 en 4. Aquí hay que dar razones para creer como gobierno, para poder que yo acepte algún tipo de restricción. ¿Cuál es tu opinión, Harley? Mi opinión es como diría Eduardo J. Couture, no hay juez que no entienda, en este caso el pueblo, sino abogado que no se da a expresar. Yo creo que el señor presidente está utilizando sus habilidades como abogado para poder comunicar el problema, la solución y cómo llegar a ella, justo en la medida de un discurso inicial. Incluso reconoció que algunos problemas no sabía cómo resolverlos al momento que estamos de llegar. Y en cuanto al tema económico, yo creo que tenemos muchas carencias en Panamá, entre ellas la ideológica. Lo que muchas personas creemos que es un gobierno de izquierda, donde papá Estado se encarga de todo,
ha sido pervertido a lo largo de los años. Podemos ver en Europa que contribuciones de la izquierda como la seguridad social y los derechos de los trabajadores coexisten con los demás gobiernos. Cada ideología va aportando y el país se hace más fuerte o más estable o los dos. En Panamá tenemos una perversión de la izquierda, donde los cálculos de los últimos gobiernos han sido de que el Estado, entre más de dinero, 3/4 de lo mismo de lo que ya ha sido dicho, más de dinero y más te emplee directamente, aún sea con plata prestada, entonces tendrá no solamente un mejor alcance, sino un rédito político que ya no está. Lo que ha dicho el presidente es simplemente lo que dice la Constitución. El Estado dirige la actividad económica, pero lo ejecuta el particular. Y esto es lo que va a generar la riqueza, en lugar del Estado generar riqueza artificialmente para que la gente compre El presupuesto cosas. ha estado afectado grandemente por un presupuesto que está abocado al funcionamiento, a la operación. Se hicieron grandes contrataciones en los últimos 6 meses y no estoy seguro si lo que ya había en la base de los empleados públicos ya era suficiente grande como para tomar medidas importantes. Y aquí regreso al economista. Hay que hacer un resizing del Estado en varios ministerios. A mí me parece que sí, y de hecho yo sería hasta más tajante. Hay ministerios que yo eliminaría, pero bueno, ya eso serían evaluaciones que hay que hacer. El de ambiente no me lo elimine. La última vez que lo dije me funaron en Twitter. No, mira, al final, Ya viene con Milei, ya estoy empezando, Milei, un tablero. Pero es que a ver, siendo perfectamente práctico, al panameño, ¿qué le sale mejor? Que tú tengas a un pocotón de gente emplanillada y que no se rindan cuentas y que no necesariamente sea eficiente, o que ese dinero sea bien utilizado para, por ejemplo, resolver los problemas que tenemos de agua potable, de carretera, de transporte urbano, de transporte masivo. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es una evaluación científica de exoneraciones, de subsidios, de ministerios, de instituciones públicas, de cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Nosotros hemos estado en los últimos 15 años cada vez expandiendo más instituciones. Nosotros, no me acuerdo ahorita mismo la estadística, pero me parece que desde 1990 hasta acá tenemos como 20 instituciones más. Y te quedas corto. Te quedas corto. Autoridades, etcétera. Y no es que cada institución nueva sea mala, pero nosotros, y creo que lo hablamos en la última entrevista, tenemos un tema de ineficiencia que no se habla. Por ejemplo, la Caja del Seguro Social, todos los años las operaciones son deficitarias. Entonces, antes de empezar a hablar de, por ejemplo, medidas paramétricas, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es, y las operaciones ya son eficientes, tenemos a las personas que están contratadas, ¿todo el mundo rinde bien o tenemos exceso en algunas direcciones de departamento? Porque el salario de una persona podría estar usando, el salario anual de esa persona podría estar usando para arreglar unos problemas de medicinas o automatizar las cosas y que las personas no tengan que estar esperando 6 horas para que los atiendan o varios meses para que le den una cita. Sin embargo, hay que ser pragmático. Aquí hay organizaciones, digamos, profesionales como los médicos o las asociaciones de que tienen que ver con salud, enfermeras, etcétera, y también los profesores, los educadores, que son gremios fuertes y que hay muchas leyes que regulan esas carreras y que inclusive ya está estipulado la forma en que va creciendo, ganando o recibiendo dinero como parte de esas leyes. No, y también no olvidemos algo, dentro de los ministerios, la famosa carrera administrativa, que muchas veces no se cumple. Y también sería una buena manera de optimizar el recurso humano, entendiendo a quiénes se necesitan, quiénes pueden estar protegidos, y no, digamos, que se arme este botín político que al final se armó buscando asegurar ciertos votos. Entonces también, y por el otro lado también estamos, y ustedes que son economistas y abogados, saben más de eso, están más empapados, tenemos una economía informal. Si vamos entonces más de 700.000 personas en el área informal. Pero si vamos sacando, digamos, más personas que ya están en el sector público, eso se va a ir sumando a a estos números de desempleo, y no se sabe cuántos de ellos van a pasar a la informalidad, porque también no hay en este país, tenemos que ser honestos, no hay la manera de cómo hacer emprendimiento sin que sea costoso. Y yo se lo digo, yo que traté de montar un teatro y un teatro, una pequeña sala, era costosísima porque... Ni de marioneta te alcanzó. No, de verdad. Entonces son cosas que también hay que pensar. Ojo,
si esto no va a incidir en una explosión No hay Guillermo, cambios, social. no hay cambios sin trauma, yo diría. Mira, Guillermo, Dale. yo creo que hay un temita aquí. Nosotros vivimos una estafa. Nos acaba de gobernar por 5 años un partido que pertenece a la Internacional Socialista y que de socialista no tiene nada. Es un tema realmente imperial. Es que lo que dice Guillermo, si tú tienes 500 promotores deportivos en la Asamblea Nacional y no hay deporte que promuevan, esa es una estafa. Esa es una estafa. Y estas personas que van a entrar a la fila del desempleo, el truco está en que se genere, a mí no me gusta este término porque no es de mi época, en realidad no es de nuestra época, pero se ha prolongado, de que ese chen o de que esa economía privada pueda subir lo suficientemente rápido como para que se sienta lo menos posible el desempleo que dice. Incluso hubo 2 gazapos, que pudo haber varios, uno de que el gobierno pasado esquilmaba los recursos naturales, dijo, y yo hasta apunté, mira, habló de recursos naturales, pero creo que en realidad quiso decir recursos nacionales. Y en el otro de que iba a generar paquetes turísticos para el interior. Esa es intervención del Estado. ¿Desde cuándo el Estado es promotor turístico? Pero lo que estoy pensando es... que se habla de las condiciones para que se crearan esos exactamente, es el tema del incentivo. Entonces, si esos incentivos y si esa falta de... porque yo creo que lo que tú dices es correcto. ¿Qué iba a hacer todo ese desempleado? Pero es que ese desempleado no estaba trabajando en lo que se supone que debía trabajar. De esta cantidad de era empleo artificial. Llévate el café, consultorías que no se hacían o que no cumplían el objetivo, manera de colocar. Así que de repente ahí se pudiera estabilizar con este plan que dice el señor presidente. Tema, quiero mencionar que el presidente también habló de una reforma integral del Estado que va mucho más allá de lo económico. No quisiera, esto es un tema que merece todo un programa porque ya estamos hablando de meternos con las leyes y con la Constitución. Pero ¿habrá espacio para tantos temas en 5 años de gobierno? ¿Y qué pasa con la continuidad? Mira, tú tienes que tener un equipo de trabajo que sepa poder ejecutar las cosas, porque es verdad que el presidente no lo puede ver todo, pero él tiene que tener un equipo que se tiene que encargar del proyecto. No contesté la pregunta de Daniel, la voy a contestar de qué instituciones yo eliminaría. Por ejemplo, lo dije en un par de... ¿Ya tienes la lista? No, yo tengo mi lista. Pero al final, mira, hay temas de redundancias del Estado. Por ejemplo, tú tienes un Banco Nacional de Panamá que tiene más de $600 millones en cartera agropecuaria y tienes un BDA, que es una institución altamente política y altamente ineficiente. ¿Tú por qué vas a tener a 2 instituciones del Estado haciendo lo mismo? Simplemente fusiona eso. Todos los programas del BDA, que ahora los maneje el Banco Nacional de Panamá, y sí, va a haber, digamos, a nivel del Banco Nacional, absorberá a algunos de los empleados, pero no todo, pero hay buscas economías acá al hacer eso. Yo soy de la opinión que la Lotería Nacional hay que cerrarla y convertirla 100% privada, que el Estado reciba dinero por eso y que cobre un impuesto por la ganancia o que cobre un impuesto por el boleto, pero esas son instituciones que se han convertido en botines políticos y que no han sido, digamos, instituciones que al final trabajan por la población. Es que la diferencia entre el dinero privado y el dinero público es que cuando tú pierdes el dinero privado, ese es tu problema, fue a tu riesgo, pero cuando pierdes dinero del público, ¿qué es lo que haces? Pides más presupuesto el otro año. Eso no es justo. Entonces, al final hay una serie de instituciones que, como estuvimos conversando acá, se ha, digamos, pervertido su propósito. Y entonces, eso no quiere decir que la empresa privada haga 100% las cosas bien. Por eso, digamos, tenemos contrapeso con el Estado. Pero al final nosotros tenemos que buscar la manera de que el Estado sea más eficiente, reducir la redundancia. Si hay personas que, por ejemplo, yo voy a eliminar puestos de trabajo, ver cómo yo agarro ese presupuesto y se lo meto un INADE o se lo meto un ITSE para capacitar a esa persona y poder dar la inversión. Yo siempre doy este ejemplo. Elon Musk no va a venir mañana a Panamá a invertir porque no están los ingenieros. Entonces tú dices, te doy 0% de impuestos sobre la renta, 0% de impuestos de dividendo, te doy plata para que pongas SpaceX. ¿Dónde están los ingenieros? Entonces nosotros tenemos que empezar. Claro, entonces nosotros decimos, es que no hay plata para la educación o no hay plata para esto y lo otro. ¿Dónde se ha estado yendo la plata? Se ha estado yendo en planilla. Agarra esa plata para formar a las personas. Entonces sí, un año te dedicaste, o 1 o 2 años te dedicaste de cierta manera a formarlo, pero ya no lo vas a tener que seguir cargando el resto de la vida porque ya esa persona va a poder tener la capacidad de emplearse. Miembros de la mesa, en lo positivo hablemos un poquito de la producción del Chen. ¿Será posible que durante esos 5 años el presidente logre ver al menos 1 o 2 tramos del famoso tren David-Panamá, que es, y lo dijo, su proyecto emblemático? Yo diría que
Ya que hablaste de Los todo, especialistas por favor. en economía. No, mira, el especialista en derecho quiere hablar de la reforma del Estado. Yo creo que él puede dar pasos. Panamá es un país que es increíble, es como un barco sin timón. Panamá no tiene ley de administración pública. En Panamá, si tú quieres saber cuáles son las funciones integrales del aparato ejecutivo que ayer cambió de cabeza, no tiene nada. Tienen la experiencia, verán qué le dicen los funcionarios. Pero en jurídico tenemos un código administrativo que tiene más de 100 años, que es un intento de ley de administración pública. Esto es para solamente un ejemplo. Reforma integral del Estado tiene que ver con que del Estado, de los 3 órganos. Y él solo lo mencionó como si fuera un pie de página. Yo no creo que haya tiempo para eso, pero puede dar algunos pasos, algunos borradores de leyes. Preocupa a veces que son grupos de abogados, de colegas que te reforman un código procesal por aquí, un código por acá, pero no hay un debate nacional en cuanto a qué ocurrió. Uno ve de pronto en Gaceta, oye, mira, que te cambiaron esto. Esto no es solamente de abogados, esto es un tema de país y que va a incidir ¿Tú también sugieres que haya alguna en la especie de producción del convocatoria chinchín. del presidente? Ojalá, o por lo menos que el tema tome relevancia, pero lógicamente hay prioridades porque el mismo presidente dijo que estamos no de cero, sino que incluso colocó la deuda 500 millones. Así que podemos reconocer que el problema prioritario es económico, pero el tema de reforma del Estado no va a alcanzar y el tema del tren me preocupa porque el presidente lo menciona como un trabajo insignia, pero donde existen muchísimas más incógnitas que certezas. Tú puedes asumir que va a ayudar a la economía, tú puedes asumir que va a traer empleo, pero, y tú ya han dicho que es bajo el esquema de público-privado, pero su impacto ambiental no lo sabemos porque no sabemos ni siquiera por dónde va a pasar. Yo diría que, mira, si lo pones a ver, dijo que el hospital oncológico se va a hacer definitivamente, después de muchas licitaciones, creo que es fundamental, y eso le da licencia para hablar del hospital de mascotas, porque puede parecer ridículo para cualquier oyente el que hablemos en un país como el nuestro de un hospital de mascotas si no resolvemos el oncológico, pero en el medio está esta gran obra que más de una vez ha dicho, este es mi proyecto emblemático. Tú como economista, Eric, esto va a ser posible, por lo menos que veamos un primer tramo, una primera piedra o un indicio real de que esto va a pasar efectivamente. Mira, yo sí le doy el voto de confianza al presidente de que él es un ejecutor y que al final él ha puesto a personas del sector privado que están acostumbrados a cumplir metas y buscar la manera de hacer las cosas. Definitivamente que va a tener que hacer una asociación público-privada porque se hablan de costos de 5 mil millones de dólares. O sea, si fuese 5 mil millones por año, en 5 años estamos hablando del 30% del presupuesto anual que nosotros tenemos de inversión. Eso no va a poder ser de otra manera que una asociación público-privada donde tú vienes con una compañía internacional o un consorcio internacional y tú dices, mira, haz la inversión en aportes de capital y esto se te va a pagar en 15, 20 años, donde ya, digamos, tienes un poquito más de holgura presupuestaria, estás pateando, digamos, la bola al futuro, y que sí van a haber, digamos, algunos beneficios económicos en la generación de empleos directos e indirectos, en que se crean nuevos polos económicos, en que la creación de los corredores contingentes mejora la logística del país, pero digamos, como estaba diciendo Harley, hay bastantes incógnitas, ¿no?, de por dónde va a pasar, hay que hacer, digamos, un manejo ambiental y social de las áreas para que, digamos, el desarrollo se maneje de una manera integral. Esto no es como la película dice, construirlo y la gente vendrá. Esto al final tiene que venir acompañado de unos planes los chinos habían prometido pensados. un capital debido al paso de la ruta de la seda. Pero tienes que hacer una licitación pública, transparente y abierta, porque al final... Tiene que participar a Estados Unidos como socio natural de Panamá. Pero más allá del tema geopolítico, esta es una enorme oportunidad para decir, mira, yo quiero atraer inversión extranjera directa. Aquí hay 5 mil millones de dólares, es un proyecto importante, son varias líneas del metro, ¿verdad? O sea, una línea del metro te está costando 1.8, 2 mil millones de dólares, o sea que aquí estamos hablando de que necesitas esa inversión o esa inyección de capital y crear inclusive instrumentos para que, él lo dijo muy directamente, él va a completar los proyectos y que no va a dejar que los proyectos queden parados, y esa parte es importante porque lamentablemente tenemos muchos proyectos de la administración pasada que quedaron inconclusos, que quedó una deuda enorme, entonces al final recuerda lo que pasó en la administración Varela, eso cuando es lo que se tomó el gobierno, Varela o llegó al poder, todo se paralizó. Sí. Y no sé hasta dónde fue realmente positivo parar todo en pos del tema
de la corrupción. Y que eso tiene un efecto en cadena, porque al final, si el Estado, mira, hablamos del tema de construcción, tú tienes personas que el Estado le debe hace más de un año, entonces tienes a las empresas viviendo a punta de factoring, entonces a mí me debe el Estado, entonces yo le debo a mi proveedor le debe al de ellos, y esto es un efecto en cadena que eventualmente acaba resultando en la pérdida de empleos, en que las personas se endeudan, en que el banco le quita la casa a las personas, entonces sí hay un problema de impacto inmediato cuando el gobierno se atrasa. Yo le preguntaría y le pediría una respuesta corta, ¿es o no es realizable el proyecto David Chiriquí, en la opinión de ustedes, en los 5 años de gobierno que comenzó ayer? O sea, ¿terminarlo o...? No, terminarlo obviamente no, claro. pero sí poner las bases para que sí, por supuesto. esté en desarrollo. ¿Y tú qué piensas? Somos el país del canal de Panamá. Así que yo estoy seguro Hay que esperanza. se puede hacer, pero yo, cuidado en el cómo. Okay, sí, yo estoy bien. seguro de que sí van a realizar. No sé hasta dónde se va a extender, eso sí, pero de que se va a iniciar y que la obra va a tener, digamos, una extensión, digamos, hasta Veragua. Pero ahí va a estar, ahí se va a ver. Porque no olvidemos algo. Ricardo Martinelli siempre dice, las obras se ven. Y yo creo que ellos van a necesitar que la obra se vea porque es una promesa. Todo político, cuando pasa 5 años en el poder, necesita una obra para la cual la recuerden. Y hay políticos, como el presidente Nito, desgraciadamente, y Varela, que uno no tiene claramente, más bien, cosas negativas en su mente. Yo te iba a preguntar a ti, que era lo tuyo, porque hemos hablado mucho de los otros invitados. La esperanza. ¿Hay esperanza en el país con el discurso del presidente, con la forma en que está abordando el gobierno, independientemente de que sus socios sean X o sean Y para algunos, sean tirios y sean troyanos? ¿Hay esperanza en el público? Yo, Daniel Gómez Nates, de verdad, le tengo mucha fe al presidente Mulino. Creo que es un hombre que va a cumplir, tal vez no todo, pero en gran medida esas promesas que él hizo en campaña. Creo que él sabe las consecuencias políticas que tiene que asumir uno inmediatamente que entre a ver el problema de la Caja del Seguro Social, que ustedes saben que eso es una bomba de tiempo, donde no todos van a quedar contentos, pero que se tiene que ya hacer algo. Dos, creo que el tema de la mina, ya han bajado, digamos, las discusiones, ya estamos en otro escenario y se sabe que eso está allí, hay que hacer algo y de alguna manera, no se sabe cómo, pero hay que hacer algo. Y yo creo que son dos temas polémicos que él va a enfrentar y que debe de enfrentar en este primer año, para que después tenga otros 4 años más tranquilos y pueda entonces ver hemos hablado otras bastante de las, para llegar para el final del segmento, de las dificultades externas del presidente, o sea, los grandes retos que tendría cualquier presidente que llegue en este momento al poder. Hablemos un poco de las internas, de la situación a través de la cual llegó a la presidencia y que tiene que enfrentar, porque son por un lado sus copartidarios. No podemos negar el liderazgo fehaciente y duro, firme, de Ricardo Martinelli, que hoy por hoy está asilado en la embajada. No sé si eso es bueno o malo para el Mulino, pero yo quisiera que me hicieran una evaluación ustedes de cuáles son los grandes retos hacia el interno de su administración. Mira, yo pienso que uno de los principales desafíos que tiene el presidente es tratar de mantener el capital político, porque y él lo dijo en el discurso, que pese que se ha rodeado de personas que no votaron por él, que por lo menos le han dado el voto a la confianza de poder participar en el gobierno, pero yo siento a veces que el panameño es como esa persona que tiene una ex que fue tóxica y que al final ahora tiene una nueva pareja y que le está tratando de imputar a la nueva pareja que tiene que solucionar todos los problemas y que va a tener muy poquito, digamos, margen de error, porque ya, digamos, tiene un pasado, ¿no? Entonces, tiene problema con la pareja de Petro ahora que regresa a Colombia, pero eso es otro tema. Pues sí, eso tranos a otro programa para conversar de eso. Sí. Pero sí, al final yo sí siento que, digamos, hay muy poco margen de error. Yo creo que las expectativas son bastante altas y yo pienso que, digamos, uno de los grandes desafíos que va a tener el presidente Mulino es empezar a tener quick wins, como para empezar a decir, mira, las cosas sí se han estado solucionando. De lo contrario, yo siento que
vamos a caer en lo que hemos estado pasando en las últimas administraciones, de que bueno, es que Varela fue mal gobierno, después de que Nito fue un peor gobierno que ese. O sea, si nosotros seguimos en, digamos, en esta tendencia, lamentablemente el panameño se va a desilusionar mucho, y yo creo que él está muy consciente de eso y va a tratar de, digamos, mantener de cierta manera, no necesariamente llegar a las expectativas, pero por lo menos ir pudiendo demostrar que sí se han estado haciendo cosas con temas tangibles. Harley. Sí, yo opino que si bien ayer se anunció el fin de una ilusión donde papá Estado lo podía todo, y se anuncia una nueva era donde el Estado va a dirigir, pero que la economía va a ser ejecutada por el sector privado. Aquí el desafío interno que has mencionado es que estas figuras políticas necesarias para poder otorgar una cota de poder a el bando Martinelli van a tener que demostrar en un contexto diferente, dirigido ya no por un empresario per se, sino por un empresario abogado, las distintas carteras que se le han ofrecido. Hay personas como por ejemplo el antiguo alcalde de San Miguelito, que ahora estará dedicado a un tema de refugiados. O sea, las competencias, quizás ya ahí no será un tema de competencia técnica como todo lo que hemos hablado, pero tendrá que demostrar extraordinarios talentos y tal vez algo de inspiración divina para poder llevar a cabo este trabajo bien. Asimismo, también hay otros personajes que son políticos dirigiendo temas técnicos administrativos. Habría que ver que esto no dañe la imagen del gobierno, que no dañe la sustancia del gobierno, sino que por el contrario, estas personas de pronto demuestran en algún contexto que son grandes ejecutivos y ejecutores de aquellas rápidas victorias que requiere el presidente. También hay temas como por ejemplo el hospital de mascotas, que aquí te robo el tema, Molino, porque el hospital de mascotas es una estatización de un asunto que hoy es privado. Así que aquí es al revés, pero ese hospital de mascotas, yo vi una propaganda, eso lo pidió ni siquiera Martinelli, lo pidió Bruno. Por tanto, las influencias de aquella campaña política inicial de Ricardo Martinelli van a continuar. Yo siento que el tema de las mascotas es un derecho, ya lo predijo Robert Singer hace varias décadas, que las mascotas y ciertos animales van a ganar derechos, y esta es una manifestación adicional de esto. Sin embargo, yo dudo mucho que su cuota también, yo dudo mucho que sea un tema de necesidad nacional, pero sí es un tema lo suficientemente simpático como para poder mantener un capital político y para poder mantener a gente contenta. Así que todo depende de que estas obras y estos funcionarios tengan una ejecutoria extraordinaria para mantener ese capital político y también a la gente, como dijo el presidente, feliz. Muy bien, siendo las 8:48 acá en Aquí Vamos, de Show Multimedia, le agradezco a Daniel Gómez Nates, a Harley Mitchell y a Eric Molino porque nos agradaron con su visita. Por un lado, hicieron análisis, bajaron y subieron a Molino y a todos los políticos sobre todos los temas, muchos temas que hablar, muchos temas que analizar. Me siento un poquito lleno de orgullo por el tema que hemos abordado. En cada uno de ellos hemos disectado el discurso del presidente, y lo único que podemos desearle a José Raúl Molino es el mejor de los éxitos, porque si al presidente le va bien, a todos los panameños nos debe ir bien. Bien, muchas gracias. Venimos con más de Truco. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.